Era casi medianoche cuando salieron del cumpleaños. El aire afuera estaba cargado de esa humedad espesa de los finales de verano, cuando las calles parecen respirar lento y todo huele a tierra caliente. Julián caminaba con paso irregular, riéndose por cualquier cosa, con el móvil aún lleno de fotos absurdas y mensajes a medio enviar. A su lado, el coche de Marcos esperaba en doble fila, con los faros encendidos y el motor encendido, como si lo hubiera estado vigilando desde lejos. «¡Vamos, te llevo!», dijo Marcos desde la ventanilla, con esa voz serena, grave, que no parecía compatible con la hora ni con la algarabía del resto de invitados. Tenía la chaqueta abierta y la camisa remangada, los dedos largos apoyados sobre el volante con naturalidad. Parecía parte de la noche, como si siempre hubiera estado ahí. Julián dudó solo un segundo. Su amigo, Álvaro, el hijo de Marcos, se había quedado dentro, riendo, probablemente con otra copa en la mano. Pero había algo en la forma en que lo miraba Marcos, algo sutil, cálido, que lo hizo asentir sin pensarlo demasiado. «Gracias», murmuró y subió al coche. El interior olía a cuero, a colonia masculina, a ese tipo de presencia que impone sin pedir permiso. Julián cerró la puerta y se acomodó, sintiendo el roce inevitable de su brazo con el del conductor. Muy leve, pero suficiente para que una corriente tibia le recorriera el costado. Durante los primeros minutos del trayecto no hablaron. Sonaba música suave, apenas audible, como si la conversación estuviera prohibida. Marcos tenía la mirada fija en la carretera, pero cada tanto Julián notaba que sus ojos se desviaban hacia él, como si lo estudiara de reojo. «No deberías beber tanto», dijo de pronto, sin juicio, solo constatando un hecho. Julián sonrió, aún con la calidez del alcohol en la garganta. «No suelo hacerlo, pero hoy, no sé, supongo que me hacía falta». «¿Y por qué?», preguntó Marcos, sin cambiar el tono, sin urgencia, como si hablar fuera solo un modo de acompañar el silencio. Julián dudó. Luego se encogió de hombros. «A veces siento que no pertenezco del todo a ese grupo, incluso con Álvaro. Somos amigos desde hace años, pero últimamente, no sé». Marcos asintió. «Madurar a veces nos aleja de la gente, o los deja atrás». Julián lo miró. Su perfil, iluminado por el paso de una farola, se dibujaba con nitidez. Mandíbula marcada, barba de 2 días, ojos serenos pero atentos. No era solo el padre de su amigo. Había algo más, una presencia difícil de ignorar. «Gracias por llevarme», dijo, por decir algo, por llenar el hueco que dejaba su respiración acelerada. «No hay de qué», respondió Marcos, con una media sonrisa. El coche se detuvo frente al edificio de Julián, pero él no se bajó de inmediato. Algo lo retuvo, como si el aire dentro del coche fuera más denso, más necesario que el de afuera. Marcos lo miró, largo. Sus ojos se detuvieron en los suyos, y no fue una mirada casual, fue algo más denso, una pregunta sin palabras. «Vale», respondió al fin. Subieron en silencio. El piso estaba en penumbra, tibio, con las ventanas abiertas y la brisa moviendo apenas las cortinas. Julián fue directo a la cocina, sacó 2 tazas, encendió la tetera. Marcos se quedó apoyado en el marco de la puerta, observándolo. «¿Siempre estás solo?», preguntó. «Casi siempre», respondió Julián, de espaldas. «Me gusta, aunque a veces se siente demasiado». La tetera silbó. El agua caliente llenó el silencio. Preparó el té con movimientos torpes, como si sus manos no respondieran del todo. Estaba nervioso. Lo sabía. Lo sentía en el pecho, en las palmas sudadas, en la espalda tensa. Cuando se giró para entregarle la taza, sus dedos rozaron los de Marcos. Un toque mínimo, involuntario. Pero ambos se quedaron quietos, como si ese roce hubiera encendido algo que ninguno de los dos sabía cómo apagar.
Sus ojos se encontraron, muy cerca, demasiado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcos, sin moverse. Julián tragó saliva. No sabía la respuesta. O tal vez sí. No lo sé, susurró. Marcos dio un paso, solo uno, pero fue suficiente para acortar la distancia. La respiración de Julián se volvió superficial. Su pecho subía y bajaba con rapidez. El calor en la habitación era distinto. Venía de dentro. «¿Tienes algo?», dijo Marcos en voz baja, casi un murmullo. «Algo que no mostras delante de los demás». Julián bajó la vista. Luego la alzó de nuevo, con decisión. «¿Y tú lo ves?». «Lo siento». Hubo un segundo de silencio. Un segundo lleno de electricidad, de deseo contenido, de preguntas sin respuesta. Y entonces Marcos levantó la mano, solo para apartar un mechón de cabello que caía sobre la frente de Julián. Pero sus dedos se demoraron. Se quedaron ahí, sobre la piel caliente. Julián cerró los ojos. Un estremecimiento le recorrió la espalda. La tensión era insoportable. No se besaron, no todavía, pero el espacio entre sus bocas era tan pequeño que el aire parecía vibrar. «No deberíamos», susurró Marcos. «Pero estás aquí», respondió Julián, y en ese instante supieron ambos que algo había cambiado, que el deseo, la curiosidad, la soledad y la atracción mutua habían creado algo imposible de negar, algo que apenas comenzaba. No hubo beso esa noche, pero el silencio entre ellos fue más íntimo que cualquier roce. Se quedaron ahí, de pie, uno frente al otro en la cocina apenas iluminada, con las tazas de té ya frías entre las manos, como si cualquier movimiento pudiera desatar una tormenta. Julián sintió el peso de la mirada de Marcos, incluso cuando no lo estaba mirando directamente. Era un calor constante, punzante, que se instalaba en la nuca y le bajaba por la espalda. Marcos se fue poco después. Se despidió sin tocarlo, pero la pausa, antes de cruzar la puerta, fue larga. Una pausa que lo dijo todo sin decir nada. Julián se quedó solo, temblando, con el pecho lleno de una ansiedad nueva, como si el mundo acabara de abrir una grieta donde antes no había nada. Los días siguientes fueron extraños. Volvieron a coincidir, claro. Álvaro organizaba cenas, tardes de películas, salidas al campo. Marcos estaba siempre presente, a veces en segundo plano, a veces demasiado cerca. Julián trataba de actuar normal, como si su cuerpo no recordara cada palabra, cada respiración compartida en la cocina. Pero lo recordaba, y lo traicionaba. Bastaba una mirada, un cruce rápido de ojos en medio de una conversación cualquiera, una pausa en la voz de Marcos cuando lo saludaba, un gesto, una inclinación leve de la cabeza, una sonrisa sin terminar. Todo era una coreografía de señales sutiles, casi imperceptibles para los demás, pero para Julián, cada uno era un latido más fuerte que el anterior. Una tarde de domingo, después de una comida en casa de Álvaro, Julián se ofreció a ayudar a recoger. Marcos también estaba en la cocina, fregando platos con las mangas remangadas y el agua caliente soltando vapor. El resto del grupo seguía riendo en el salón, ajenos al murmullo de la tensión que se deslizaba entre ambos. «Yo seco», dijo Julián, acercándose. «Vale», respondió Marcos, sin mirarlo. Durante varios minutos trabajaron en silencio. Los movimientos eran lentos, meticulosos, como si cada gesto buscara evitar un roce, pero al mismo tiempo lo deseara. Hasta que ocurrió. Marcos le pasó un vaso húmedo y los dedos de ambos se rozaron, apenas, pero se quedaron ahí, quietos, temblorosos. Julián lo miró. Sus ojos se alzaron buscándolo, y Marcos no apartó la vista esta vez. La sostuvo, larga, profunda, tan profunda que Julián sintió que se le aflojaban las piernas. «No podemos seguir haciendo esto», murmuró Marcos, la voz rasposa, baja. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Julián con suavidad, aunque ambos sabían la respuesta.
Jugando con fuego. Julián dio un paso, corto, pero suficiente para que sus pechos casi se rozaran. ¿Y si ya estamos ardiendo? Marcos cerró los ojos. Inspiró hondo. Su mandíbula se tensó. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. Había rendición. Había hambre. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, dijo Julián. Su voz era un susurro, pero firme. Te quiero cerca, no solo en mi cabeza. La puerta del salón se abrió de golpe, y ambos se separaron con un reflejo tan rápido que el aire se rompió. Álvaro apareció, riendo por algo que no escucharon, ajeno al vértigo que acababa de rozar a su mejor amigo y a su padre. Más tarde, cuando todos se fueron, Marcos se ofreció a llevar a Julián de nuevo. ¿Estás seguro?, preguntó Julián, provocando. No del todo, respondió Marcos con una sonrisa torcida. El trayecto fue silencioso, pero distinto. Esta vez el silencio tenía palabras escondidas entre los huecos. El coche olía a él, a su colonia, a su piel. Julián se permitió inclinarse un poco más hacia su lado, cerrar los ojos un segundo, sentir. Marcos no respondió de inmediato. Luego giró la llave del coche. El motor se apagó. Subieron. Esta vez no hubo excusas. No hubo té, ni charla. Solo el peso del deseo acumulado. Marcos cerró la puerta tras él. Julián se apoyó contra la pared. Lo miró. El otro avanzó. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Se quedaron frente a frente, sin tocarse aún. ¿Estás seguro?, preguntó Marcos, sin ironía, sin máscara. Julián asintió. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Y entonces, el primer beso. Fue largo, caliente, contenido, como si cada segundo hubiera estado esperando ese momento. Las manos de Marcos le sujetaron el rostro con fuerza, pero sin apuro. Julián tembló. Todo su cuerpo vibró. La boca del otro tenía sabor a peligro, a refugio, a todo lo que no se atrevía a desear en voz alta. Las manos comenzaron a explorar con timidez. Brazos, cintura, espalda, a través de la ropa, sin romper aún ninguna barrera, pero tensándola al máximo. El aire se llenó de su respiración entrecortada, de suspiros, de murmullos casi inaudibles. El calor era insoportable y hermoso. Cuando se separaron, apenas un palmo entre ellos, Julián apoyó la frente en su pecho. Escuchó el corazón acelerado. Sentía el suyo igual. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. Marcos lo abrazó. «No lo sé», respondió, «pero ya no puedo alejarme». Y por primera vez, Julián sintió que no estaba solo. No de verdad. Las horas después de ese beso fueron un abismo. No hubo palabras grandes, ni promesas, pero el mundo había cambiado. El aire en casa de Julián estaba cargado con algo nuevo. Esa mezcla de deseo satisfecho y tensión latente que deja una caricia interrumpida. Marcos no se quedó mucho más tiempo. Se marchó en silencio, sin mirar atrás, aunque su perfume quedó flotando entre las cortinas. Julián no durmió esa noche. Se quedó acostado, con la vista en el techo, repasando cada segundo. La forma en que Marcos lo había tocado, cómo lo había mirado justo antes de rozar sus labios, la forma en que su cuerpo temblaba contra el suyo. No era solo el beso, era todo lo que se dijo en él sin decirse nada. Los días siguientes fueron una especie de danza delicada. Se veían poco, pero se pensaban demasiado. Julián iba a casa de Álvaro como siempre, pero ahora cada movimiento dentro de esa casa tenía otra lectura. Cada vez que Marcos aparecía por el pasillo o se acercaba con una taza de café en la mano, el estómago de Julián se encogía. Una noche, después de cenar en grupo, Marcos lo alcanzó en el pasillo mientras los demás reían en el salón. Fue solo un momento, una pausa entre pasos. «Esta noche no puedo quedarme», le dijo en voz baja, «pero quiero verte mañana, a solas». Julián asintió, sintiendo cómo ese «quiero verte» se le clavaba en el pecho como una caricia inesperada. Al día siguiente, llovía.
de forma lenta, suave, como si el cielo supiera que lo que iba a pasar requería discreción. Marcos llegó puntual. Entró al piso sin palabras innecesarias. Se sacudió las gotas de la chaqueta y se quedó de pie en el umbral, mirándolo. Julián cerró la puerta. El silencio entre ambos era denso, tibio, palpitante. «No he dejado de pensarte», confesó Julián más rápido de lo que esperaba. «Desde esa noche, desde cada gesto». Marcos se acercó, puso una mano en su nuca, lo atrajo con suavidad. «Yo tampoco», dijo con voz grave. «No sé cómo empezó esto, pero cada vez que te alejas, siento que algo en mí se rompe». El beso llegó como una ola. Esta vez no fue tímido ni contenido. Fue profundo, exigente, lleno de un hambre que venía de días, de semanas, de silencios acumulados. Sus cuerpos se pegaron con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Julián sintió los dedos de Marcos en su espalda, bajando lento, como si dibujara cada hueso con intención. Su cuerpo se tensó de placer al contacto. La respiración se hizo errática. Cada bocanada de aire era una mezcla de deseo, miedo y entrega. No se desnudaron. No hacía falta. Solo se buscaron con las manos por encima de la ropa, sintiendo el calor atravesar la tela, como si cada roce despertara nuevas zonas de su piel. Julián cerró los ojos al sentir los labios de Marcos en su cuello, descendiendo con lentitud, dejando una estela ardiente que le erizaba la piel. «Me haces sentir como si volviera a respirar después de mucho tiempo», susurró Marcos contra su clavícula. «Como si volviera a ser yo». Julián temblaba. Apoyó las manos en su pecho, sintiendo el latido agitado bajo la camisa. Era real, demasiado real. Se quedaron abrazados en el sofá, sin decir palabra. Las horas pasaron lentas, tibias. Marcos acariciaba su cabello con suavidad, y Julián se dejaba envolver por el calor de su cuerpo, como si aquel abrazo fuera el lugar al que siempre había querido llegar, y nunca supo cómo. Pero no todo era fácil. Cuando Marcos se levantó para marcharse, el ambiente se quebró un poco. Julián se quedó sentado, mirando al suelo. «¿Esto es algo que vamos a seguir escondiendo?», preguntó con voz queda. Marcos lo miró. Sus ojos eran oscuros y sinceros. «No quiero hacerte daño. No quiero que pienses que esto es un capricho». «No lo pienso», dijo Julián, alzando la vista. «Pero necesito saber que no soy el único que lo siente así». Marcos se acercó, se agachó frente a él, le tomó el rostro entre las manos. «No eres el único», dijo, con firmeza. «Lo que siento contigo es real, y me asusta, pero también me arrastra, y no pienso soltarlo». Julián cerró los ojos, apretó las manos sobre las rodillas. El pecho le ardía. «Entonces quédate un poco más». Y Marcos se quedó, hasta que el reloj marcó una hora imposible, hasta que sus cuerpos se quedaron dormidos abrazados en el sofá, con la tormenta golpeando las ventanas y un nuevo mundo latiendo, tímido, en la penumbra. El sonido de la lluvia contra las ventanas fue lo único que llenó la casa durante horas. Cuando Julián despertó, la cabeza apoyada sobre el pecho de Marcos, notó la tibieza de la piel bajo su mejilla, el ritmo acompasado de una respiración que ya conocía demasiado bien. Abrió los ojos despacio, sin moverse, como si ese momento pudiera romperse al menor gesto. Afuera, el cielo seguía gris, como si se negara a dar paso al día. No dijo nada. Solo se quedó ahí, respirando. Marcos tenía un brazo enredado en su espalda. El otro descansaba sobre el sofá, la palma abierta, la mano ligeramente temblorosa. Había una vulnerabilidad nueva en su expresión, como si dormir a su lado le hubiera arrancado una capa de defensa. Julián lo miró durante varios minutos, y en silencio, sin palabras, supo que lo que sentía ya no tenía retorno. No era deseo, era algo más. Cuando Marcos despertó, lo hizo con una exhalación profunda. Abrió los ojos y lo primero que vio
Fue el rostro de Julián, a centímetros del suyo. «Hola», dijo con voz rasposa, casi ronca. «Hola», respondió Julián, acariciando su pecho con la yema de los dedos. Marcos lo besó. Lento, cálido. Un beso sin urgencia, pero con verdad. Y luego se quedó en silencio, mirándolo. «Esto va a cambiarlo todo», dijo al fin. «Ya lo ha hecho», susurró Julián. Pasaron el resto de la mañana juntos, entre tazas de café, risas bajas y silencios cómodos. Por primera vez no tenían miedo de compartir el espacio. La intimidad se sentía natural. Julián le mostró dibujos viejos que tenía en un cuaderno escondido en el estante. Marcos lo escuchó con atención, los dedos acariciando sin pensar su rodilla desnuda. Era un gesto leve, pero constante, que le incendiaba la piel. «Nunca le he contado a nadie esto», dijo Julián, señalando uno de sus bocetos. «Me daba vergüenza». «No deberías», respondió Marcos. «Lo que sale de ti es hermoso». Julián se sonrojó, pero no se apartó. Las horas pasaban como si no existieran, pero el mundo afuera no había cambiado. Y esa tarde, la realidad volvió a tocar la puerta. Literalmente. Un golpe suave. Una voz conocida. «¿Julián? ¿Estás?» Era Álvaro. Ambos se quedaron congelados. Julián se levantó de golpe. Miró a Marcos. Él ya estaba de pie, buscando su chaqueta. Sus ojos eran los de un hombre que sabía que ese momento podía destruir lo que apenas había empezado. «Voy a la cocina», susurró. Julián abrió la puerta. Álvaro traía una bolsa en la mano y una sonrisa despreocupada. «Te traje lo que sobró de anoche», mamá insistió, dijo, entrando sin esperar permiso. «Gracias», respondió Julián, forzando una sonrisa. Álvaro se dejó caer en el sofá. Miró alrededor. «¿Estás solo?» Julián dudó, pero mintió. «Sí, claro. Acabo de despertarme». «Tienes cara de no haber dormido», bromeó su amigo. Desde la cocina, Marcos escuchaba todo, cada palabra, cada pausa. Su corazón latía con fuerza. El mundo que estaba construyendo con Julián pendía de un hilo. Uno delgado, frágil. Álvaro no se quedó mucho. Habló de planes para el fin de semana, de una escapada al campo, de cosas que ya no parecían tan importantes para Julián como antes. Cuando se fue, el silencio que dejó atrás fue casi doloroso. Marcos salió de la cocina y se acercó a él. «Esto no va a durar mucho escondido», dijo en voz baja. «Lo sabes, ¿no?» Julián lo miró. Había cansancio en su rostro, pero también determinación. «Entonces hagamos que valga la pena mientras dure». Esa noche no durmieron juntos. Marcos se fue antes. Se despidieron con un beso rápido, casi tembloroso, en el pasillo oscuro. Julián se quedó con la espalda apoyada en la puerta cerrada, los ojos cerrados, el corazón latiendo demasiado fuerte. Pero al día siguiente, algo cambió. Marcos le escribió un mensaje. «Te necesito, esta noche, donde tú quieras». Y Julián no dudó. Le respondió con una dirección. Un lugar fuera de la ciudad, lejos de miradas. Un pequeño refugio donde no existía el reloj, ni el apellido, ni las reglas. Cuando Marcos llegó, el cielo estaba estrellado. No hablaron mucho, solo se abrazaron con fuerza, y se besaron como si ese fuera el primer beso real, el definitivo. Los cuerpos se encontraron con una suavidad temblorosa. Cada centímetro de piel tocado por el otro era un descubrimiento. Las manos no exploraban, reconocían. Los labios no pedían, agradecían. Se miraban como si no existiera el miedo. Se tocaban como si por fin pudieran respirar. Y cuando Julián lo abrazó desde atrás, desnudo hasta el alma, susurró con los labios en su nuca. Esto es lo que estaba esperando». Marcos le tomó la mano, la apretó contra su pecho. «Nunca supe que podía sentir algo así otra vez. Esa noche no fue solo pasión, fue algo más, una entrega completa, emocional, física, real.
Cuando amaneció, se quedaron en silencio, mirando cómo el sol nacía por la ventana abierta. Afuera, el mundo seguía, pero adentro, en ese espacio suspendido entre lo prohibido y lo verdadero, había algo que ya no podían ocultar, y lo sabían. Lo siguiente sería cruzar la última frontera, la que no permite mirar atrás. El sol entraba a través de la cortina semitransparente, tiñendo de oro el cuarto silencioso. Julián abría los ojos lentamente, sintiendo el cuerpo de Marcos aún junto al suyo, dormido, sereno, con un brazo rodeándole la cintura. La respiración de ambos era lenta, acompasada. Por un instante, todo era perfecto. La habitación, el silencio, la piel compartida. Era como si el mundo entero se hubiera suspendido fuera de esas paredes. Y sin embargo, dentro de esa perfección, Julián sabía que el reloj no se había detenido, que las preguntas seguían ahí, latiendo bajo la superficie. ¿Qué pasará cuando Álvaro lo sepa? ¿Cuando la rutina los obligue a regresar a sus roles anteriores? ¿Cuando el fuego de esta intimidad tenga que convivir con la luz del día? Marcos despertó poco después, con una caricia lenta en su espalda. Julián se giró hacia él. Sus miradas se encontraron, suaves, sin defensas. No hubo palabras, solo la sensación de que ambos sabían exactamente en qué punto estaban, al borde de un cambio irreversible. «No quiero esconderme más», dijo Julián, apenas un susurro. Marcos lo miró largo, sin apartar la vista de sus ojos. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano, despacio, con ternura. «Tampoco yo, pero hay que tener cuidado». «¿De quién?», replicó Julián con suavidad. «¿De tu hijo? ¿De lo que puedan decir los demás?». Marcos bajó la mirada, un segundo. Luego la alzó de nuevo. «De todo eso, pero sobre todo, de nosotros mismos». Se incorporaron con calma. Desayunaron en silencio, con gestos compartidos y miradas que decían más que cualquier palabra. Y cuando se despidieron, frente a la puerta del refugio, no hubo promesas vacías, solo una certeza compartida en la piel. Lo que sentían ya no podía ser enterrado bajo el miedo. Los días siguientes fueron una especie de prueba. Volver al entorno habitual fue difícil, especialmente para Marcos, que evitaba a toda costa encontrarse con Julián en presencia de Álvaro. Pero las miradas que se cruzaban, las pausas innecesarias, la tensión leve en cada encuentro, los delataban más de lo que creían. Álvaro fue el primero en notarlo. Una tarde, mientras recogían juntos la terraza después de una comida familiar, se detuvo de pronto, miró a Julián con una ceja levantada. «¿Estás bien?», preguntó. «¿Por qué?». «No sé, estás raro, y mi padre también. No sé, como distraídos, distintos». Julián se tensó, respiró hondo. «Quizás solo estamos cansados». Pero Álvaro lo miró con una intensidad distinta, como si empezara a atar cabos. No dijo nada más, pero algo en su mirada había cambiado. Esa noche, Julián recibió un mensaje. «Tenemos que hablar». Era de Marcos. Se encontraron en un parque vacío, al anochecer. Julián llegó antes. Estaba nervioso, pero más por lo que no sabía que por lo que sí. Cuando Marcos apareció, llevaba esa expresión entre el miedo y la resolución que ya le conocía. «Creo que Álvaro sospecha», dijo sin rodeos. «¿Y qué hacemos?». Marcos se quedó en silencio. Luego se acercó. Le tomó las manos. Su voz tembló, pero era firme. «Ya no quiero esconderme. No si eso significa vivir a medias». Julián lo miró. Sus ojos se llenaron de algo que no era miedo, ni duda. Era certeza. «Yo tampoco». Y allí, bajo la luz tenue de una farola, se besaron por primera vez fuera de una casa cerrada, donde cualquiera podía verlos, donde el mundo podía reconocerlos. No fue un beso explosivo, fue lento, cálido, pleno. Un beso que decía, «Aquí estoy, contigo, sin máscaras». Esa misma noche, Marcos habló con Álvaro. Fue difícil, largo. Hubo tensión, palabras elevadas, silencio.
pero también, finalmente, comprensión. Álvaro no entendió todo, pero comprendió lo esencial, que su padre había encontrado algo que le devolvía la vida, y que Julián, su mejor amigo, no había hecho nada que no naciera de la verdad. Mucho, respondió Marcos. Álvaro asintió, y tras unos segundos dijo: Entonces no tengo nada más que decir. Las semanas siguientes fueron extrañas, sí, pero no dolorosas. Julián y Marcos aprendieron a ser visibles poco a poco, a acompañarse en público, a caminar juntos, a compartir miradas sin tener que esconderlas. No fue fácil, pero tampoco imposible. Una tarde, mientras paseaban por un sendero apartado, Julián se detuvo. Miró a Marcos con una sonrisa tranquila. ¿Recuerdas aquella noche, cuando me llevaste a casa por primera vez? Marcos lo miró. Asintió. Claro que sí. Ese momento cambió mi vida. Marcos se acercó, le tomó la cara entre las manos. Y yo no sabía cuánto la necesitaba cambiar la mía. Se besaron, lento, sin urgencia, sin miedo, porque ahora, por fin, no había secretos, solo amor.